Busque su Biblia, San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo el versículo 25. San Juan 11, 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen en el Señor? Bueno, vivirá, será vivificado, dice el Señor. Vamos a mirar hoy, a contemplar al Cristo de la resurrección, pero no como un hecho histórico que sucedió hace unos cuantos años, sino como ese Cristo resucitado hoy, ahora, afecta nuestra vida. Ustedes saben que en cuanto a Cristo, tanto su nacimiento, como su muerte, como su resurrección, afectan a la humanidad, al mundo entero, a todo aquel que cree y aún al que no cree. Pero al que cree lo afecta para bien, de una manera tremenda. A mí me gustan las palabras del profeta Isaías, que escribió: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. ¿A quién? ¿A quién ha sido dado? Al mundo. Al mundo. ¿Para qué la resurrección de Cristo? Para afectar al mundo. La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección, causó al mundo mayor impacto que la bomba atómica, que muchas bombas atómicas, porque lo que sucedió fue tremendo. Después de la resurrección de Cristo, el mundo no siguió siendo igual. ¿Por qué? Porque la muerte fue derrotada. Porque el diablo fue derrotado. El mundo no siguió siendo igual. El universo fue conmovido con la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo escribió: la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde su poder para herirnos? El pecado produce muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y desde que Cristo resucitó, para los cristianos todo es diferente. La vida es diferente. La muerte es diferente desde que Cristo resucitó. Antes, aún el más creyente tenía sus temores, tenía su terror ante la muerte y ante la vida. Quería, pero no podía por la debilidad que había en su carne. Pero después de la resurrección, todo cambió. La expectativa en la vida es otra, porque hoy el Cristo resucitado nos acompaña, está con nosotros. Él dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y además sabemos que al final de esta vida tenemos la vida eterna. Él nos está esperando del otro lado. Antes de la resurrección no era así, pero después de la resurrección sí. Por eso resurrección nos habla de victoria, nos habla de fuerza, nos habla de poder, nos habla de sanidad, nos habla de sabiduría, conocimiento. La resurrección nos habla de todo esto y mucho más. Y es la resurrección, podríamos decir, el símbolo de que todo lo negativo y destructivo que representa la muerte, desde el momento que Cristo resucitó, todo eso quedó
supeditado a la bondad de Dios, a la voluntad de Dios, al poder de Dios. Desde la resurrección de Cristo, el diablo nunca más pudo hacer lo que él quiso, porque fue derrotado. Así que miren qué tremendo significado que tiene la resurrección para nosotros. Ahora vamos a leer este relato de donde ya he leído el versículo 25, pero vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí tenemos un relato de lo que Jesucristo, nuestro Señor, el que luego, en esta ocasión, iba a resucitar, lo que Él pudo hacer en aquella ocasión y que está escrito aquí no para que quede registrado como un hecho histórico, sino para que sepamos que lo mismo puede hacer en nuestras vidas. Capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas a ir allá? Respondió Jesús y le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, como a unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará, pero en la resurrección, en el día postrero, al final. Y allí fue cuando Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Encontramos aquí un drama en una familia creyente y vemos cómo Jesús, la resurrección y la vida, pudo entrar en esa casa y ministrarles en esta situación. Estemos atentos a ver qué aprendemos de esto, porque hoy día cada uno tiene su drama, cada uno tiene su problema familiar y necesitamos que el Señor nos ayude. Lo primero que notamos aquí en el versículo, en los primeros versículos, que cuando Lázaro estaba enfermo, María y Marta, su hermana, ¿qué hicieron? Le enviaron a decir esto a Jesús. Le enviaron a Jesús porque sabían que Jesús podía ayudarle. Qué bueno es tener a quién acudir cuando hay un problema. Porque saben que el problema se agrava cuando uno no sabe a quién acudir.
o cuando acude a alguien que no se lo puede solucionar. Problemas sencillos se complican, y ni hablar de los problemas más grandes que nadie puede solucionar. Pero aquí vemos que ellos supieron a quién ir. El primer recurso fue Jesús. Y en esto aprendemos mucho, porque a veces nuestro primer recurso no es Jesús. Nuestro primer recurso es ir a pedir un préstamo a un familiar, un amigo, ir al médico para que nos dé un medicamento, ir al psicólogo para que nos escuche, que no está mal. Pero el primer recurso siempre tiene que ser nuestro Señor. Que no nos ocurra como a la mujer de la cual predicamos, ¿no? Y bueno, muy bueno, esa mujer que después de 12 años se acercó al Señor y ya había gastado todos los médicos y le iba peor. No esperemos a gastar todo, no esperemos a que nos vaya peor. El primer recurso que sea Jesús. Aun cuando uno presiente, porque a veces algo como que le avisa, o ya la misma experiencia de la vida a uno le hace oler que algo se está complicando. Ahí nomás. Diríjase a Jesús. Y vamos a ver cómo la vida se simplifica de esta manera. Estuve pensando en un término que no sé si está bien, si es teológico, si es buena doctrina o no, pero santifiquemos nuestros problemas. ¿Cómo? Apartándolos para el Señor. No sé si está bien, podemos hacer una doctrina de esto. ¿Cómo santificar los problemas? ¿Qué dijimos que era santificar? Poner aparte y dedicarlo al Señor. Bueno, hágalo. En lugar de hacerse mala sangre con su problema, en lugar de llenarle la cabeza a otro y complicarle la vida a otro, en lugar de gastar dinero aquí y allí, lo primero, vaya al Señor. Diga, Señor, aquí está este problema. Yo soy tu hijo, mira, dedico este problema a ti. ¿Usted cree que el Señor le va a sacar corriendo? No, porque Dios nos ama. Entonces, lo primero que aprendemos aquí es que es bueno saber de antemano a quién acudir cuando tenemos problemas. En segundo lugar, notemos el versículo 3. Enviaron pues las hermanas, le mandaron un mensaje de texto. He aquí el que amas está enfermo. Mire, si hubieran tenido celular, lo hubieran hecho. Pero bueno, se lo mandaron por medio de las personas, pero le mandaron un mensaje. Intercedieron por su hermano. Aquí vemos el poder de la intercesión. Interceder es salir a favor de otros, es orar por otros. Y lo hicieron. Miren, para esto uno no tiene que tener un título teológico. Simplemente tiene que tener amor en el corazón y disposición para orar al Señor por su esposo, su hermano, sus hijos, su vecino, el pastor, por cualquiera. Decirle, Señor, tal persona te necesita. No tiene que ir con mucho repertorio porque Dios sabe todo. Aún antes de que lo hablemos, el Señor ya conoce lo que le vamos a pedir. Pero esa confianza de presentarle al Señor así sencillamente, Señor, mi hermano te necesita. Ahora bien, ¿cómo es que ellos obtuvieron esa confianza? Porque la confianza no se saca de la manga así nomás. Uno no va allí a un lugar donde hay un aparato y pone la monedita y aprieta el botón confianza y ya se llena de confianza. No, notemos lo que dice aquí en versículo 2, y por algo lo menciona. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y en el versículo 3 dice, he aquí el que amas está enfermo. Los lectores de la Biblia saben que Jesús tuvo
un lugar agradable en la familia de Lázaro y sus hermanas. Él no tenía una casa propia, siempre andaba de un lugar para otro, pero siempre fue bien recibido en la casa de Marta, María y Lázaro. Él tenía allí un lugar de refugio. ¿Se acuerdan que también hubo una discusión, una oportunidad entre Marta, que estaba enojada porque cuando venía Jesús, María se ponía a sus pies? Era muy frecuente que Jesús fuera a esta casa. Entonces ya era conocido allí, ya era como de la familia, ya se tenían confianza. Entonces, cuando llegó el momento de la necesidad, ahí la confianza dio su fruto. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que cuando las cosas están bien, demos lugar a Jesús. Busquemos a Jesús. Hay personas que buscan a Jesús cuando las cosas están mal, cuando ya las balas están silbando por allí, cuando ya tiene el león la boca abierta que casi le está por comer la cabeza, ahí sale y no sabe para dónde agarrar. Pero cuando estamos bien es cuando hay que acercarse a Jesús. Cuando las cosas van bien, cuando no hay enfermedad, cuando hay prosperidad. Algunos cuando hay prosperidad y no hay enfermedad, las cosas están bien. En lugar de venir a la casa del Señor se van de picnic. Y después cuando llega el problema, no sabe para dónde agarrar. Cuando las cosas van bien y tiene salud, trabaja más de la cuenta y no le queda tiempo para buscar al Señor, para orar, para servirle. Pero ese es el momento donde uno tiene que buscar al Señor porque tiene toda la facilidad. La cosa es poner en práctica lo que creemos y predicamos. El reino de Dios primero. Entonces, si cuando uno está bien busca al Señor, cuando está mal, sabe a quién ir y sabe cómo hacerlo y tiene confianza en que el Señor le va a oír y le va a responder. La palabra del Señor dice: acuérdate de tu Creador temprano antes de que vengan los tiempos malos. Una versión dice así, en otra dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días. Pero quiere decir esto: acuérdate del Señor cuando estás bien, antes de que vengan los días malos, porque cuando vengan los días malos no vas a saber cómo manejar la situación. Pero si antes buscas al Señor, queda todo bajo control. Entonces podrás acercarte confiadamente al trono de la gracia. Ustedes saben que hay creyentes que no saben acercarse confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nunca cultivaron la amistad con el Señor. No tienen confianza con el Señor. Así que vemos esto como una lección para nuestras vidas. El versículo 4 es muy interesante. Le enviaron a decir que Lázaro estaba enfermo. Oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahora vamos a notar que aquí empieza un diálogo, un proceso, donde el Señor tiene una perspectiva, una óptica, una visión, y los demás a su alrededor tienen otra visión. Parece que están desentonados el Señor y los demás. Aquí, a esta altura, los discípulos estaban confundidos. Marta estaba apurada y el Señor estaba tranqui. El Señor tenía paz. ¿Y por qué no viene el Señor? Se está muriendo Lázaro. Y después vemos más adelante cuando el Señor le dijo: vamos para allá, y los discípulos: otra vez allá, si de allá nos sacaron corriendo. El Señor veía algo que ellos no veían. El Señor veía más allá de las circunstancias. ¿Quién sabe más, Dios o nosotros? Bueno, Él sabía que a través de esa circunstancia Dios se iba a glorificar. Y por eso esperaba el momento
que no entraba en la lógica humana, que no entraba en el razonamiento. Y saben que en nuestra vida hay muchas circunstancias así, donde nosotros evaluamos según nuestro criterio, según nuestra óptica, según nuestra visión, y decimos, ¿cómo se tarda el Señor? No me quiere contestar. Oh, será la voluntad de Dios. Vamos a buscar ayuda acá. Hacemos esto, tomamos decisiones equivocadas. Nos ponemos nerviosos, preocupados, tensionados. Pidámosle al Señor tener su visión. Que podamos ver las cosas como Él las ve. Con la experiencia y en la vida, yo aprendí 3 cosas importantes en esos momentos de lucha, prueba, adversidad, tentación, situaciones que uno no puede resolver, porque siempre estamos resolviendo situaciones, pero hay algunas que no las podemos resolver y que pasan los días y a veces pasan los años. Bueno, aprendí 3 cosas. Primero, que Dios nos transforma a través de las pruebas y de las adversidades. Nunca Dios nos transforma a través de la prosperidad. Nunca. Siempre nos transforma por los problemas, tentaciones, las adversidades. ¿Es así o no? Fíjense en su vida. Cuando tenemos prosperidad, ni necesitamos al Señor. Y es allí donde aflojamos. Hay hermanos que vienen de última, le oramos, se sanan, oramos, tiene trabajo. Mientras no tenía trabajo venía a todas las reuniones. Empieza a tener trabajo, se entusiasma con el trabajo, no viene más. El Señor nos transforma, nos hace madurar, nos templa a través de las situaciones difíciles. Segundo, aprendí a no cuestionar al Señor, sino a pedirle paciencia, sabiduría y fortaleza para esos momentos. Porque muchas veces cuestioné a Dios, pero siempre salí perdiendo. No le pude torcer el brazo al Señor. Se ve que Él sabe lo que hace. Entonces, en lugar de cuestionar y amargarme, digo, bueno, Dios tiene su tiempo y Él nunca llega tarde. Entonces, Señor, por lo menos, dame sabiduría para poder distinguir bien lo que tengo que esperar, lo que tengo que hacer, fortaleza para enfrentar esa situación y paciencia, porque la impaciencia nos arruina. Y es un tiempo de buscar al Señor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, para ser fortalecidos. Y lo tercero es justamente esto, que en tiempos de prueba el Espíritu Santo es donde más va a manifestar su presencia, su ayuda, su poder. Ustedes saben que en el original, en el idioma original, el Espíritu Santo es el Parácletos, que en la versión Reina Valera fue traducido como el Consolador, que es alguien puesto al lado de alguien, de otra persona, para ayudarle. El Parácletos en aquel tiempo se usaba también, por ejemplo, para las competencias. Cuando había una competencia de remo, el Parácletos era el que los animaba. Por eso un término más exacto que consolador es el animador. El Parácletos es aquel que a los remeros le decía, sigan para adelante, denle que ya está. O en las competencias de carreras, en las maratones, a los corredores le decía, seguí adelante, seguí que estás por llegar, no te quedes. Como en la tribuna, que están allí, pero nada que ver con los barra brava de ahora, no. Él está allí con voz suave, a cada uno le dice, seguí adelante que lo vas a lograr, no te quedes en el camino. En esos momentos donde uno más necesita la ayuda de Dios, Dios está más cerca. Dios no está lejos, su Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y Él es ese animador. Si usted está atravesando un momento de prueba que dice, no entiendo nada, no doy más,
El Espíritu Santo está ahí. Si usted es creyente, ha aceptado a Jesucristo, lo tiene el Espíritu Santo. Óigalo al Espíritu Santo. Dele lugar al Espíritu Santo. No cuestione al Señor. Dígale, Señor, guíame, fortaleceme, yo confío en ti. Tú lo harás. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él lo hará. Ahora notamos que en el versículo 5 dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ay, Dios se la agarró conmigo, Dios no me quiere. No, si Dios te quiere, se la va a agarrar contigo y conmigo. Porque si Dios nos ama, ustedes saben las cosas que Dios tiene para nosotros, para sus hijos, cosas que ni nos imaginamos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero tiene que prepararnos. Hay cosas que Dios tiene para darnos como un padre tiene para su hijo y está esperando a que crezca. Y le está instruyendo porque se lo quiere dar, pero no se lo va a dar hasta que ya sea capaz de manejar esa situación. Y a aquellos a quienes ama, Dios los disciplina. Y la disciplina no es mala. La disciplina es buena, es entrenamiento. Entrenamiento para cosas mayores. Un día vamos a reinar con el Señor. ¿Y ustedes creen que esto va a ser así nomás? Requiere una preparación. La universidad del Señor está en la vida diaria. Nada escapa al control del Señor, nada sorprende al Señor. El Señor tiene todo bien visto. Y cuando a quienes amamos al Señor nos pasa alguna cosa, Dios presta mucha atención. Y sepamos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien, conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Los amaba y por eso permitió esta prueba. Permitió esta prueba porque Él sabía que Lázaro podía soportarla. Y Él quería manifestar su gloria. Así que no piense que Dios se olvidó de usted por esa prueba que está pasando, o que Dios no le ama. No, al contrario, Dios le ama. Y en este momento de la prueba, supóngase, si usted tiene varios hijos y los ama a todos por igual, pero uno de ellos es el más débil o está enfermo, ¿a quién le va a prestar más atención usted? ¿A que está enfermo? No es que lo ama más, ama a todos igual. Pero ¿a quién le va a prestar más atención? ¿Al que está enfermo? ¿Al que está enfrentando esa situación? Dios también. En esos momentos no le oiga al diablo que le va a decir, mira, Dios se olvidó de ti, mira, esto te pasa porque, bueno, Dios no te entiende. No, al contrario, sepa que es cuando Dios más cerca está de usted. Pero dele lugar, búsquele al Espíritu Santo. Ahora, notemos que en el versículo 6, vamos al versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto también es algo que no lo podemos entender, ni ellos lo podían entender. ¿Cómo le avisaron que estaba enfermo y en lugar de salir corriendo, dijo, está enfermo, vamos a esperar un poco más? ¿Saben qué he notado? Con razón el Señor dice, mis caminos no son los caminos de ustedes. Que muchas veces el Señor permite que la situación empeore. ¿Se acuerdan de Gedeón? Ya de entrada estaba mal, porque los soldados que estaban alrededor eran más que los que tenía él. Pero el Señor dijo, no, son muchos. ¿Se acuerdan con cuánto se quedó Gedeón? O sea que Dios permite muchas veces que las circunstancias se empeoren. ¿Para qué? Para que se vea más su gloria. Porque a veces, aunque Él quiera obrar, nosotros tratamos de solucionarlo por nuestra manera. Y hay muchas veces que lo solucionamos, pero ¿qué pasa? Nuestra fe no crece, no nos desarrollamos, porque hay medios, hoy día hay toda clase de medios. Por eso siempre busquemos a Dios en primer lugar
y confiemos en Él y esperemos en Él. Si en estos días estás viviendo una circunstancia de esa que se han empeorado, pues es Dios que está permitiendo. No te está sacando los ojos de encima. Búscale más que nunca al Señor. Pero cuando llegó el tiempo, en el versículo 7, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Ya Lázaro estaba bien muerto. Si hubieran ido antes, a lo mejor lo encontraban vivo y bueno, el Señor tenía un propósito más grande. ¿Qué es más grande? ¿Sanar a un enfermo o levantar a un muerto? De 4 días. Levantar a un muerto. Entonces el Señor tenía que esperar. Si en tu vida, en tu circunstancia, en tu situación, todavía Dios no obró y amás al Señor y Dios te ama y lo estás buscando, es porque Dios tiene algo más grande que lo que estás esperando. Entonces, confía en el Señor. No escapa a su control. Ahora, en el versículo 8 le responde los discípulos, Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, la otra vez cuando estuvimos, y vamos a ir otra vez allá. Y entonces allí vienen estas palabras de Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué estaba queriendo decirle allí el Señor? Bueno, que la gente que anda en tinieblas, que no conoce a Cristo, que no conoce la verdad, sí, tiene incertidumbre, no sabe para dónde agarrar, tropieza, toma decisiones equivocadas. Pero aquellos que andan en la luz, que conocen al Señor, que están en comunión con el Señor, que conocen las Escrituras, ellos no tropiezan. ¿Por qué? Porque ven dónde camina. Porque el Señor es nuestro pastor y Él nos va guiando por lugares de delicados pastos. Nunca estamos solos. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Pidamos al Señor ver las cosas como Él las ve. Él está en la luz, Él es la luz, Él es la verdad. Él sabe realmente cómo son las cosas. Nosotros nos asustamos ante las circunstancias, tomamos decisiones equivocadas. Tenemos temor, como los discípulos. Miraban las circunstancias y dijeron, no vamos a ir allí. Nos van a sacar corriendo, nos van a apedrear. El Señor dijo, vamos, porque se iba a glorificar. Y ellos dijeron, no, porque nos van a sacar corriendo. ¿Ustedes creen que a nosotros no nos pasa esto? El Señor quiere obrar, hacer algo grande, y nosotros como que no nos animamos, no lo creemos. Digámosle, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos tu visión, Señor, y enfrentemos al gigante, superemos el temor, tengamos victoria sobre el negativismo, no seamos derrotistas, ganémosle a la timidez, aunque nos cueste, aunque hayamos tenido experiencias de derrota. Ellos ya habían tenido esta experiencia y ahora no querían volver a enfrentar esto. Mire, con el Señor enfrente cualquier cosa. El Señor tiene sus tiempos. Como dijo el hermano, el hermano que predicó el domingo, el hermano Héctor Caldiero, creo que fue que dijo, que el sábado, de la reunión de los hombres, que cuando tenemos un fracaso, allí el Señor nos está preparando para la victoria. Así que si usted tiene varios fracasos, mire, si usted se aferra al Señor y busca al Señor, su victoria va a ser grande, 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 porque Dios le ama y tiene lo mejor para su vida. Que en este tiempo o en tiempos donde nos encontramos con circunstancias así, busquemos que nuestra fe crezca de tal manera que podamos superar todo aquel producto
fruto de nuestra naturaleza humana, desconfianza, temores, prejuicios, preocupación o cuantas cosas más. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos inspire y que seamos hombres y mujeres de fe. Creámosle al Señor así, con los ojos cerrados. Si hay una promesa del Señor, confiemos en el Señor contra viento y marea, aunque no entendamos, aunque nos parezca que el infierno se nos venga encima, pero el Señor es digno de confianza. Dígale a quien tiene a su lado, el Señor es digno de confianza. Aleluya. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahora, versículos 11 al 13. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces ellos le dijeron, bueno, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Otra vez en otro canal estaban. Pero notemos que aquí el Señor, ¿cómo se refiere a la muerte? Dice, está durmiendo. Él sabía que estaba muerto porque después le dijo bien claro, Lázaro ha muerto. Pero para el Señor, la muerte es como un sueño. Porque es el Señor de la resurrección. ¿De qué muerte le va a hablar al Señor si Él es el Señor de la resurrección? Y aún en nuestro caso, que un día vamos a tener que enfrentar la muerte, la Biblia dice que es el último enemigo. Pero no tiene por qué aterrorizarnos. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nosotros aprendemos esto, que el vivir es Cristo, nos vamos a dar cuenta que la muerte es mejor que la vida. Porque lo que viene después, no va a haber piquete, no va a haber terremoto, no va a haber dengue, no va a haber nada de esto. Ahora, ojo, no quiere decir que hoy le digamos al Señor, Señor, llévame contigo. No, porque el Señor nos ha dejado aquí porque tiene un plan y propósito. Tenemos que amar la vida, tenemos que disfrutar de la vida, pero no tenemos que aferrarnos a la vida. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Y entonces vamos a disfrutar más de la vida y no vamos a tener temor de la muerte. No le vamos a dar lugar al diablo, porque hay personas que en vida no disfrutan porque el diablo continuamente les está amenazando con la muerte. Pero aquel que se aferra a Cristo no tiene no endiosa a la vida ni le teme a la muerte. ¿A cuántos el diablo los entusiasma para que en vida trabajen y se gasten y no le alcance el tiempo para servir al Señor, para estar con la familia, para esto, para lo otro? Y quizás uno se lo cree y años y años y años y logra amontonar un poco de dinero que después no le alcanza para recuperar la salud que perdió. Y el diablo le ganó. Recordemos que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si nosotros buscamos al Señor y nos enamoramos del Señor y nos aferramos al Señor y le hacemos parte de nuestra vida y le entregamos nuestra vida a Cristo y nuestra pasión es Cristo, no la vida, entonces vamos a amar más la vida, vamos a amar, pero bien, correctamente, con sabiduría, vamos a amar a nuestros seres queridos, vamos a amar aún a nuestros enemigos, no, nos va a cautivar la vida, déjese cautivar por Cristo y cuando el Señor le llame a su presencia, pues no vamos a tener ningún terror ni va a ser ninguna cosa rara, va a ser una ganancia. Y por último, recordemos que con Cristo tenemos una esperanza de vida mejor, aquí y en el más allá. Versículo 21, el diálogo que tuvo con Marta. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dice, tu hermano resucitará. Sí, ya sé que resucitará, pero al final, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Miren qué diferencia también de visión. El Señor hablaba de ahora y ella pensaba al final. Y muchas veces nos ocurre así. No estamos en la misma sintonía con Dios y Dios no puede obrar. Él está preparando algo ahora y nosotros no lo entendemos así.
Él nos está haciendo pasar con una prueba, con un propósito, y nosotros no lo entendemos así. El Señor quiere que aprendamos ciertas cosas y nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. El Señor quiere que seamos pacientes y nosotros somos apurados. Hay un gran secreto en todo esto, tener la misma visión que el Señor. Ver las cosas e interpretar las cosas como el Señor las ve y las interpreta. Entonces la vida es mucho más sencilla. Él dijo, es liviana la vida, la carga que yo le doy es muy, muy ligera. Si lo interpretamos de esta manera. Ahora bien, el Señor termina diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y si el Señor puede resucitarnos, aún está hablando de la resurrección al final, si Él puede resucitarnos, que es lo más difícil, lo más espectacular, lo más grande, de allí para abajo puede hacer todo lo demás, ¿o no? Sanarnos, libertarnos, proveernos, transformarnos, puede hacer todo lo demás. No hay problema que Él no pueda resolver. Ustedes saben que la manifestación del pecado y del diablo a través de la muerte es lo máximo, pero hay muchas cosas precursoras para la muerte. La enfermedad, la depresión, la preocupación, la envidia, los temores. Todo eso son eslabones que nos conducen al final a la muerte, que nos quitan fuerza, que nos quitan ganas de vivir. No tenemos por qué dejarle al diablo que nos robe. El Señor vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y así como Él al final nos va a resucitar, mientras estemos en vida, nos va a vivificar y nos va a levantar y nos va a fortalecer y nos va a dar sabiduría y nos va a dar victoria y nos va a dar dominio propio y nos va a dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza por su Espíritu que ha puesto en nosotros. Somos afortunados. Entendamos las Escrituras y vivámoslas. No dejemos que nuestra mente razonando nos traicione, ni demos lugar al diablo para que siembre la duda en cuanto al Señor y a las cosas de la vida. El Señor nos ama y tiene lo mejor para nosotros, cosas grandes. Y si en este tiempo estamos pasando pruebas grandes o pruebas de años, tengamos esta enseñanza para que podamos vivir tranquilos y podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces se terminará esa prueba y el Señor habrá logrado su objetivo, estaremos preparados para cosas mayores. Mañana vendrá otra prueba más grande, seguro, pero también estaremos preparados para esa. Y la vida se compone de pruebas que nos llevan de victoria en victoria para la gloria de Dios. El Cristo resucitado nos levanta cada día. El Cristo resucitado nos vivifica cada día. Si tiene poder para levantar de los muertos, tiene poder para hacer todo lo demás que enfrentamos en la vida. No hay nada demasiado grande que no podamos superar si andamos bien con Cristo.